¿Tu abogado es muy caro y tienes audiencia próxima? Esto te puede cambiar todo. Tienes una audiencia programada, tu abogado es muy costoso y tu situación financiera no da para más. La pregunta que muchos se hacen en silencio es, ¿puedo ir solo? La respuesta corta es sí. En Canadá, tienes el derecho legal de representarte a ti mismo ante un tribunal. No es lo ideal en todos los casos, pero es completamente válido y ocurre más de lo que crees. Quédate hasta el final porque lo que viene puede ahorrarte dinero, errores y mucho estrés. En Canadá, ninguna ley te obliga a tener un abogado para ir a una audiencia. El sistema reconoce formalmente a quienes se representan solos. A estas personas se les llama litigantes en persona, o en inglés, self-represented litigants. Los tribunales canadienses tienen la obligación de tratar a un litigante en persona con imparcialidad. El juez o adjudicador no puede favorecerte por ir solo, pero tampoco puede perjudicarte por no tener representación legal. Lo que sí cambia es tu responsabilidad. Tú debes conocer las reglas del proceso, presentar tus documentos correctamente, cumplir los plazos y comunicarte de forma apropiada dentro de la sala. 3 conceptos que necesitas entender antes de seguir. Primero, litigante en persona. Es quien asiste a un proceso judicial o administrativo sin representación de un abogado. El tribunal lo reconoce y tiene protocolos para atenderlo. Segundo, disclosure o divulgación de pruebas. Es el proceso de compartir con la otra parte los documentos y evidencia que vas a usar. No hacerlo correctamente puede afectar tu caso gravemente. Tercero, procedural fairness o equidad procesal. Es el principio que garantiza que todas las partes en un proceso tengan oportunidad justa de presentar su posición, sin importar si tienen abogado o no. Ahora bien, representarte solo no significa improvisar. Hay pasos concretos que marcan la diferencia entre presentarte con fuerza o llegar sin rumbo. Lo primero es entender qué tipo de audiencia tienes. No es lo mismo una audiencia ante un tribunal de inmigración, una corte provincial, una junta de arrendamiento o un proceso de pequeñas causas. Cada uno tiene sus propias reglas de procedimiento, sus formularios y sus tiempos. Una vez que identificas el tipo de proceso, lo siguiente es revisar las reglas procesales aplicables. Cada tribunal publica sus propias reglas de procedimiento. Son documentos públicos, disponibles en los sitios oficiales de cada corte o tribunal. Después viene la preparación de tu evidencia. Debes organizar tus documentos de forma lógica, con fechas claras y relevancia directa a lo que estás argumentando. Los tribunales no evalúan la cantidad de documentos, sino su pertinencia. También debes preparar lo que vas a decir. Tener un orden claro de tus argumentos, anticipar las preguntas del adjudicador y conocer bien tu historia son factores que influyen directamente en cómo se percibe tu caso. Un punto que mucha gente ignora. Puedes contactar al tribunal antes de la audiencia para preguntar cómo funciona el proceso. Muchos tribunales en Canadá tienen personal de información que no puede darte asesoría legal, pero sí puede explicarte los pasos del procedimiento. Otro recurso muy valioso son las clínicas legales comunitarias. En muchas provincias existen organizaciones sin fines de lucro que ofrecen orientación gratuita a personas con bajos ingresos. No te representan ante el tribunal, pero pueden ayudarte a entender el proceso y revisar tus documentos. Finalmente, considera algo que pocos mencionan. En algunos casos puedes contratar a un abogado únicamente para prepararte, sin que te represente en la audiencia. Eso se llama Unbundled Legal Services o servicios legales desagregados. Pagas solo por lo que necesitas, como una consulta puntual o revisión de documentos, y el costo es significativamente menor. Para informarte correctamente, busca el sitio oficial del tribunal donde tienes tu audiencia. Ahí encontrarás las reglas, formularios y guías para litigantes en persona. También puedes buscar en tu provincia los servicios de Legal Aid, que en español significa asistencia legal, o las clínicas de justicia comunitaria. Muchas ofrecen apoyo gratuito o a bajo costo. Si tu audiencia involucra inmigración, el sitio oficial de IRCC, que es Immigration, Refugees and Citizenship Canadá, tiene guías detalladas sobre cómo funciona el proceso ante el IRB, que es la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá. Ir a una audiencia sin abogado es posible. Miles de personas lo hacen cada año en Canadá con resultados favorables. La clave no es tener representación legal, sino llegar preparado. Si necesitas apoyo para organizar tus documentos, entender las reglas del proceso o evitar errores antes de presentarte, en eso puedo ayudarte. Mi trabajo como paralegal es darte claridad, estructura y seguridad para que llegues a tu audiencia con todo en orden.
Recuerda, en Canadá, la ley no te exige un abogado para muchos procesos. Pero para situaciones complejas, representación ante Corte Superior o casos donde tus derechos fundamentales están en juego, consultar con un abogado autorizado en Canadá siempre será la mejor decisión.